La luz del sol de la tarde, cálida y dorada, se colaba por las ventanas, tiñendo las paredes conocidas de nuestra casa con un brillo apacible. Era una tarde como cualquier otra. El leve zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj en el pasillo, esos eran los sonidos que llenaban el silencio mientras cocinaba, esperando a que mi esposo Ricardo regresara del trabajo. Mi hijo Daniel, ahora un joven de 20 años, estaba recostado en el sofá de la sala, concentrado en su teléfono. Parecía estar en otro mundo, perdido en el universo digital que tanto atrae a su generación. De vez en cuando lo miraba, y por un breve instante, veía los rastros del niño que solía ser, con esa chispa traviesa en sus ojos y la sonrisa desdentada que alguna vez me derretía el corazón. Pero esos momentos eran cada vez más escasos. Estaba creciendo, cambiando, convirtiéndose en alguien que me costaba reconocer. Mientras atendía la cocina y ajustaba la llama debajo de una olla hirviendo, sentí su mirada fija en mí. No era una mirada cualquiera, de esas que un hijo le lanza a su madre de reojo. No, esta era diferente. Su mirada era intensa, casi inquisitiva, haciéndome consciente de cada uno de mis movimientos. Un escalofrío recorrió mi espalda, una sensación extraña entre inquietud y algo que no lograba identificar. Rápidamente aparté la vista, fingiendo estar concentrada en mis tareas, pero la sensación de ser observada no desapareció. Era como si intentara leer algo escondido dentro de mí, buscando respuestas a preguntas que yo misma desconocía. La cena fue tensa. Conversamos de temas cotidianos, sus clases, sus amigos, las noticias recientes, pero una sensación incómoda flotaba en el aire. Sus palabras eran ligeras, pero algo había cambiado, como si se hubiera cruzado un límite invisible. Ricardo, como ya era costumbre últimamente, trabajaba hasta tarde. Su empleo, cada vez más demandante, parecía consumirlo más cada día. Después de recoger la mesa, mi hijo y yo nos sentamos en el sofá para ver una película. Era un hábito familiar, una rutina que solía relajarnos al final del día. Pero esa noche, ni siquiera la comodidad de esa actividad compartida podía disipar la inquietud que sentía. La comedia romántica avanzaba con bromas sencillas y una trama predecible, diseñada para sacar sonrisas fáciles. Sin embargo, mi mente estaba muy lejos, atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. Entonces sucedió. En medio de una escena divertida, nuestras risas se mezclaron, y en ese instante, su mano rozó la mía. Fue un contacto breve, casi insignificante, pero generó una oleada de electricidad que me dejó desconcertada. Mi reacción fue inmediata y desproporcionada. Me levanté del sofá de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. «Necesito agua», murmuré, mi voz traicionando mi agitación mientras subía a la cocina. Abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos, esperando que calmara la tormenta interna. ¿Por qué una reacción tan extrema? Me repetía una y otra vez que era absurdo. Era mi hijo, algo que intentaba aferrarme como un ancla en un mar turbulento. Sin embargo, el peso de esa sensación persistía, dificultando respirar con normalidad. Cuando regresé a la sala, me senté deliberadamente en el extremo más lejano del sofá, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros. Aunque el intento era claro, el daño ya estaba hecho. El ambiente relajado se había desvanecido, y el silencio incómodo llenaba la habitación. A la mañana siguiente, lo encontré en la cocina, iluminado por la luz del sol. Bebía su café con una actitud tranquila, como si nada hubiera pasado. En ese momento, me di cuenta de lo atrapada que estaba en mis propias emociones. Él no parecía afectado, mientras yo seguía enredada en un torbellino de sentimientos. Decidí proponer algo diferente, una caminata, para despejar la mente y aliviar cualquier tensión. Su entusiasmo ante la idea me dio algo de alivio. Quizás había exagerado todo. Más tarde, mientras conducíamos por un camino rodeado de árboles, señaló un sendero que se adentraba en el bosque. «Mira eso, mamá». «Es hermoso», dijo con una sonrisa contagiosa. Estacioné el auto, y caminamos juntos. Con cada paso, el sonido de las hojas bajo nuestros pies y el aire fresco comenzaron a calmarme.
Poco a poco, todo parecía regresar a la normalidad que tanto necesitaba. La normalidad que tanto necesitaba parecía haberse instaurado, pero de pronto, Daniel se detuvo. Fue un movimiento tan inesperado que por un instante pensé que algo lo había alarmado. Sin embargo, no había nada a nuestro alrededor, solo el viento susurrando entre los árboles y el eco de nuestros pasos en el sendero. Se giró hacia mí, y en un abrir y cerrar de ojos, su expresión cambió. Su mirada ya no era la de siempre, esa mezcla de ternura y confianza que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Esta vez había algo más, algo que no lograba descifrar del todo, pero que sin duda estaba allí, cargado de intensidad. Antes de que pudiera reaccionar o decir algo, Daniel dio un paso adelante, cerrando el espacio entre nosotros hasta que pude sentir el calor de su respiración rozando mi piel. Fue un gesto tan íntimo, tan fuera de lugar, que mi corazón dio un vuelco. Mi instinto me pedía retroceder, pero mis pies parecían enraizados al suelo. Mamá, susurró con una voz que no reconocí de inmediato. Era suave, pero a la vez tenía un tono profundo, casi solemne, que me hizo contener el aliento. ¿Sabes lo importante que eres para mí? Sus palabras se deslizaron entre nosotros como un secreto prohibido. Me quedé paralizada. Por un segundo, las imágenes de los años pasados inundaron mi mente, su primer día de escuela, las veces que se había aferrado a mi mano cuando tenía miedo, los abrazos cargados de confianza y amor. Pero esto era diferente. Una mezcla de emociones comenzó a remolinarse en mi interior, sorpresa, confusión, y una punzada de inquietud que crecía con cada segundo que pasaba. Sentía como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Su mirada, fija en la mía, era penetrante. Cargada de algo que no podía, o tal vez no quería, entender. Era como si estuviera buscando algo dentro de mí, algo que no sabía si podía darle. Tragué saliva, tratando de mantener la compostura. Forcé una sonrisa, esperando que bastara para ocultar mi desconcierto. Por supuesto, cariño, respondí finalmente, esforzándome por sonar firme, aunque mi voz temblaba ligeramente. Pero él no se detuvo allí. Su tono, tembloroso pero determinado, cortó el aire entre nosotros. Siempre lo has sido, ¿no? La fragilidad en su voz me desarmó. Era como si estuviera revelando algo que había guardado durante mucho tiempo, algo que le pesaba demasiado para cargarlo solo. Sentí un nudo formarse en mi garganta, pero no podía permitirme flaquear. Instintivamente, di un paso atrás. Necesitaba espacio, aunque fuera un pequeño respiro que me permitiera recuperar la claridad en medio de la tormenta que se estaba gestando. Pero incluso ese paso parecía insuficiente. Todo en ese momento se sentía borroso, como si los límites que siempre habían sido claros y firmes se hubieran desdibujado de repente. Y entonces, Daniel dijo algo que quedaría grabado en mi memoria para siempre. Para mí, eres más que eso, mamá. Sus palabras fueron como un relámpago que partió en dos la tranquilidad de mi mundo. El aire pareció evaporarse a mi alrededor, dejando un vacío en su lugar. Mi corazón se detuvo por un instante, y luego comenzó a latir con una fuerza desmedida, casi dolorosa. Quise responder, pero no encontré las palabras. Mi mente se llenó de preguntas: ¿cómo habíamos llegado aquí? ¿Cuándo comenzó a sentir esto? ¿Qué significaba realmente? La incertidumbre era un abismo que se abría frente a mí, y me sentía al borde de caer. La intensidad de su confesión lo decía todo. Sus ojos buscaban los míos, esperando una respuesta, pero lo único que pude hacer fue respirar profundamente, tratando de mantenerme firme en un terreno que se sentía como arena movediza. El mundo pareció tambalearse, como si todo a mi alrededor se hubiera desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. El suelo bajo mis pies dejó de sentirse sólido, y por un momento, perdí la noción de dónde estaba. Mis piernas flaquearon, apenas sosteniéndome mientras un escalofrío recorría mi cuerpo, como si el peso de sus palabras hubiera robado toda mi energía. Una lágrima solitaria escapó de mis ojos, cayendo sin permiso y trazando un ardiente camino por mi mejilla. Cada milímetro de su recorrido parecía intensificar la tormenta emocional que se había desatado en mi interior. Era una lágrima cargada de emociones encontradas: tristeza,
impotencia, temor, pero también una especie de amor profundo y desgarrador que solo una madre puede comprender. En ese instante, la realidad se volvió ineludible, golpeándome con la fuerza de una verdad que había estado latente, esperando a ser reconocida. Mi mente se llenó de preguntas, de fragmentos de recuerdos y momentos que intentaban encontrar un sentido a lo que estaba sucediendo. Pero no había respuestas claras, solo un torbellino de pensamientos que parecían más confusos con cada segundo que pasaba. No podía negarlo más, no podía fingir que no había escuchado lo que dijo, que no entendía lo que significaba. Sus palabras estaban ahí, colgando en el aire entre nosotros, como un eco que no podía ignorar. Sin embargo, sabía que no podía permitirme perder el control. Había una delicadeza en esta situación que requería cada gramo de mi fortaleza emocional. Sabía que debía manejar este momento con una precisión que parecía casi imposible. Con amor, porque era mi hijo y siempre lo sería. Con comprensión, porque detrás de sus palabras había una vulnerabilidad que pedía ser vista y aceptada. Pero también con firmeza, porque había líneas que no podían cruzarse, y era mi responsabilidad asegurarnos de que esas líneas permanecieran intactas. El peso de mi amor por él, ese amor incondicional que había guiado cada decisión que tomé como su madre, era ahora tanto mi fuerza como mi desafío. Era un amor que exigía valentía, sabiduría y la capacidad de poner límites incluso cuando doliera. Respiré hondo, permitiéndome sentir el aire entrar y salir de mis pulmones, tratando de recuperar algo de la calma que parecía haberse evaporado. Sabía que no podía apresurarme, que cada palabra, cada gesto, tendría un impacto profundo en lo que sucedería a partir de este momento. Me obligué a mirar a Daniel, a encontrar su mirada, y vi en sus ojos una mezcla de emociones, dolor, confusión, y una pequeña chispa de algo que parecía esperanza. Era mi momento de ser la madre que él necesitaba, de mostrarle que el amor más puro y verdadero también puede ser el que establece límites claros y protege lo que es sagrado. Daniel, comencé con voz baja, temblorosa bajo el peso de mis emociones. El vínculo que tenemos es único y sagrado. Es un amor puro e incondicional, algo que jamás debe perder su esencia. Hice una pausa, luchando por mantener la calma. Siempre estaré aquí para ti, siempre. Pero hay límites que no podemos cruzar. El silencio que siguió fue denso, roto únicamente por nuestras respiraciones descompasadas. Daniela sintió lentamente, su rostro un reflejo de emociones encontradas, dolor, vergüenza, y un destello de comprensión. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso que ambos sentíamos. El camino de regreso al auto fue tenso, cada paso cargado de una tensión difícil de describir. Ninguno de los dos se atrevió a romper el silencio que se había alzado entre nosotros como una barrera impenetrable. Esa noche, Daniel se encerró en su habitación. La puerta se cerró con firmeza, un eco de la tormenta emocional que lo embargaba. A la mañana siguiente, salió con una determinación nueva reflejada en sus ojos. Creo que lo mejor será que me tome un tiempo, declaró con una voz firme, aunque teñida de tristeza. Necesito espacio, creo que nos hará bien a los dos. Su calma me tomó por sorpresa, pero no alivió el dolor que sentía en el pecho. Lo vi empacar sus cosas, cada objeto una memoria silenciosa de la vida que habíamos compartido. Cuando finalmente cruzó la puerta, sentí que una parte de mí se iba con él. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Repasé cada etapa de mi vida como su madre, el amor, los cuidados, las enseñanzas. Pero en este momento de crisis, todo eso parecía insuficiente. Desde entonces, el recuerdo de ese día me persigue. Sé que la distancia era necesaria, aunque dolorosa. Pero me aferro a la esperanza de que el tiempo nos permita sanar y reconstruir nuestra relación, basada en el respeto y el amor inquebrantable que siempre he sentido, un amor que permanece firme pero guiado por los límites que debemos honrar,